Biblioteca Universal de Misterio y Terror, volumen 2. Apaga las luces, ponte los audífonos y deja que yo te cuente el resto. Los que se entregan a la fascinación del mal como ratas subyugadas por el ojo de una cobra pueden llegar a matar sin utilizar instrumentos convencionales. Número 3. El maleficio, por José León Cano. El mal es una enfermedad del espíritu que acaba perturbando la razón de quien la sufre, y esa perturbación puede liberar poderosas energías psíquicas y llegar a producir milagros de naturaleza diabólica que, alterando el ritmo de la vida, desfiguran la realidad ordinaria hasta extremos espantosos. Esta es el arma de la brujería y es también una verdad que el pedestre racionalismo de nuestra época nos ha arrebatado, pero que pertenecía al común de las gentes antes del llamado siglo de las luces, cuando la venganza popular quemaba vivos a los nigromantes. Ahora, gracias a que casi nadie cree en los brujos, estos pueden actuar con absoluta impunidad, o eso es al menos lo que se imaginan. Al principio, no presté demasiada atención a la codicia con que miraba a mi esposa. Leonor era una mujer deslumbrante y estaba acostumbrado por ello a despertar envidia. Pero había algo inquietante en la forma con que lo hacía. Cuando se la presenté, retuvo su mano con evidente impertinencia y en su rostro se dibujó una descarada expresión de lujuria apenas disimulada por 4 palabras de vulgar cortesía. Leonor me confesó que había sentido una sacudida al estrechar su mano. «Ese hombre me da miedo». Habíamos sacudido, atraídos por su fama de vidente. Dolores, nuestra anfitriona, aficionada al esoterismo y a las ciencias ocultas, nos contaba maravillas de su invitado. Era un individuo, al parecer, de origen armenio, que acababa de llegar de la India, donde, según Dolores, había recibido extrañas enseñanzas de un misterioso gurú. Y nos dijo: «El futuro no tiene secretos para él. Lee las cartas y las manos como nadie. Dicen que su maestro es un lama tibetano que le ha practicado una operación en la cabeza para despertarle el tercer ojo. Es una suerte que hayáis venido, porque ha prometido leernos el futuro a todos». Éramos 10 personas reunidas alrededor de su butaca. Sentado en ella como un rey en su trono, el individuo, que se hacía llamar Hathim Limbar, hablaba lentamente, con voz impostada, algo gangosa y en un tono decididamente clerical. Se refería al ilimitado poder del espíritu, las misteriosas fuerzas de la naturaleza y otros tópicos sobradamente conocidos, pero sin añadir a esta temática alguna observación personal que valiera la pena. Sin embargo, su apostura solemne, sus gestos doctorales y, sobre todo, la extraordinaria viveza de sus ojos oscuros creaban en su torno una evidente atmósfera magnética, cuyo atractivo no dejaba indiferentes a las invitadas, pese a que no pudiera decirse de él que era un hombre guapo. Enteco, sarmentoso, de nariz aguileña y barba puntiaguda, parecía un personaje sacado del Greco. Había en sus maneras algo arcaico y fuera de lugar, algo que daba la impresión de que pertenecía a otra época, como la que produce escuchar
el castellano de un sefardita de Jerusalén, pero el de Hathim Limbar, pese a su acento exótico, era fluido y correcto. «La muerte», dijo en un momento de su monólogo, mirando directamente a mi esposa, «no es solo un estado físico, es también un estado espiritual, una experiencia del alma que no siempre es irreversible. Y a veces el espíritu, si una voluntad poderosa así lo decide, no necesita recurrir a la metempsicosis para regresar». Observé en el rostro de Leonor una creciente palidez que pasó inadvertida a todos, estoy seguro, menos a Hathim Limbar, quien, prosiguiendo su raro discurso, a veces salpicado con detalles macabros y espeluznantes, no dejaba de volver una y otra vez a los ojos de mi esposa, al tiempo que acariciaba la plateada estrella invertida de 5 puntas que pendía de su cuello. Sus dedos largos y huesudos sobaban persistentemente el metal con morbosa delectación, mientras su mirada se posaba sin pudor alguno en la boca y en los pechos de mi mujer. Empecé a sentirme incómodo. El respeto a los demás invitados me sujetaba a mi pesar en el asiento, pero Leonor, aprovechando la primera pausa en una disertación que tan desagradables matices estaba adquiriendo, me susurró al oído que nos fuéramos, que no se encontraba bien. Una vez en la calle, Leonor, todavía pálida, se apretó a mi brazo, esbozó una sonrisa, me besó fuertemente en el cuello y me dijo: «Vamos al cine a ver algo divertido y no me lleves más a reuniones de chiflados. Ese hombre me estaba haciendo daño». A partir de ese día, Leonor empezó a comportarse de manera inusual. A veces la sorprendía mirándose al espejo con una expresión de tristeza, mientras hundía los dedos en su magnífica cabellera rubia. Se ensimismaba con frecuencia, ajena a cuanto le rodeaba. Miraba yo entonces al fondo de sus ojos azules y me parecía encontrar un paisaje desolado. Cuando volvía en sí, después de sus cada vez más frecuentes raptos, trataba en vano de ocultar una expresión de horror y me sonreía. «¿No te encuentras bien?» «No es nada. Puede que esté algo deprimida, pero no sé por qué. ¿Será el tiempo?». Traté de distraerla de 1000 maneras, pero su estado de ánimo no mejoraba. Llegué a sospechar incluso que se hubiera enamorado de alguien, pero deseché inmediatamente esa idea porque jamás en nuestros 2 años de matrimonio me había mostrado mayor ternura. A veces se echaba a mi cuello, ingenua y voluptuosa, a la vez como una adolescente, y mi boca recibía sorprendida el apasionado calor de sus labios, como si Leonor presintiera que pronto anidaría en ellos el frío de la muerte. Una noche especialmente feliz, después de alcanzar a la vez las cumbres del placer más exquisito, mis dedos jugueteaban en la oscuridad con sus mejillas y las encontré húmedas. Me conmoví pensando que esas lágrimas las había provocado nuestra reciente felicidad, pero me sacó del error diciéndome con voz entrecortada que estaba aterrorizada por un oscuro presentimiento. «Sé que voy a morir pronto y me da mucho miedo». Leonor fingió tranquilizarse al tratar de persuadirla yo de que tal obsesión era absurda, de que a sus 25 años y con una salud robusta como la suya,
no tenía derecho a pensar esas cosas. Pero lo cierto es que de día en día aumentaba su palidez y por sus ojos cada vez más extraviados empezaban a surcar preocupantes venillas rojas. Poco a poco fue perdiendo la generosidad de los pechos, la rotunda firmeza de sus caderas, y a la vez que su figura se estilizaba, parecía adelgazársele también el temperamento. Lloraba con frecuencia por cualquier nimiedad o sin motivo alguno, y el mundo exterior le interesaba cada vez menos. Si creyera en vampiros, aseguraría que Leonor era una de sus víctimas. Acudía a varios especialistas. Le diagnosticaron, como era evidente, una creciente anemia. Pero su ciencia y la sofisticación de los instrumentos empleados se revelaron incapaces de hallar las raíces de su mal y de encontrar el remedio adecuado. Leonor, la principal razón de mi vida, se me estaba muriendo a ojos vistas y yo no podía hacer nada por evitarlo. La desesperación me movió a superar prejuicios y repugnancias y a buscar soluciones desesperadas. Leonor llevaba varios días en cama, macilenta y enfebrecida, y se negaba a probar bocado. Recordé entonces la figura siniestra, pero tal vez esperanzadora, de Hatim Limbar, el vidente que había atormentado a mi mujer, quizás supuse, sin quererlo, en casa de nuestra amiga Dolores. La llamé por teléfono y sin exponerle el motivo de mi angustia, le pedí que me diera el número de aquel extraño personaje. Marqué las cifras así obtenidas y reconocí su voz gangosa que a través del hilo telefónico adquiría insólitas resonancias metálicas. Quedé sorprendido por la viveza que adquirieron de pronto sus palabras y por el hecho de que, a pesar de que nuestro contacto hubiera sido superficial y ya lejano, me reconociera de inmediato en cuanto le dije que era el marido de Leonor. Nos citamos en un parque a la caída de esa misma tarde. Llegó puntualmente con evidentes muestras de inquietud y me invitó a sentarnos en un banco. «Le sorprenderá saber», me dijo de sopetón, «que estaba esperando su llamada». «¿Por qué?» «Sé lo que está pasando a su esposa». «¿Quién se lo dijo?» «No necesito que nadie me lo diga». Era a finales de septiembre y todos los pájaros del mundo parecían gritar triunfantes sobre nuestras cabezas. «También sé», añadió, «que no le resultó nada simpático. Cuestión de caracteres tal vez. Pero le ruego que se esfuerce en no considerarme su enemigo y en creer cuanto le voy a decir, por muy increíble o absurdo que le parezca». Hizo una pausa y me ofreció tabaco de picadura que rechacé. Luego lió parsimoniosamente un cigarrillo en silencio y tras encenderlo y expirar con honda satisfacción la primera bocanada, prosiguió. «Debe estar preocupado por lo que posiblemente resulte inevitable. Usted se daría cuenta sin duda de que yo miraba con insistencia a su esposa». Sí. «Y hasta es posible que interpretase aquello como una grosería. Lo entiendo y si supuso eso le pido disculpas. En realidad yo no miraba a su esposa, sino que estaba viendo con toda claridad lo que le iba a pasar. Estamos en 1979 y usted no puede aceptar que Leonor es víctima de un maleficio, pero debe hacerlo porque es la verdad». «No sé si usted está loco»,
le repliqué con viveza y casi con ira. ¿O pretende burlarse de mí? En cualquier caso, se ha visto obligado a recurrir a mí porque no encuentra otra salida. Cálmese, y le agradecería que aceptase esta picadura. Jenner es excelente, traída directamente de Cuba. En vano trató de dulcificar sus aires de triunfo y el maléfico brillo de los ojos con una sonrisa que quería ser amable. Me sentí rendido y al saberme enteramente en sus manos, claudiqué. Mal lié nervioso el cigarrillo y al empezar yo a fumar, continuó hablando. El maleficio concluye con la muerte, pero una muerte así provocada es de alguna manera irreal. Es evidente que ningún ser humano tiene el poder de resucitar a los muertos, es decir, a los muertos auténticos. Sé que hablar de estas cosas con referencia a su mujer le resultará muy doloroso, pero debe tener confianza en mí. Tampoco puedo prometerle nada con seguridad. Nadie puede hacerlo. Sin embargo, si Leonor entra en agonía, deberá usted avisarme de inmediato, a mí y a nadie más, y no sorprenderse ni asustarse por lo que ocurra. Entiéndame que no quiero forzarle. Puede olvidarse de esta conversación y no volver a saber de mí. No, no. En ese caso, vuelva a llamarme cuando entienda que la muerte está cerca de Leonor. Se levantó y me ofreció su mano huesuda. Tuve que vencer no poca resistencia para estrecharla. Al hacerlo, sentí una desagradable sacudida y recordé que a Leonor le había pasado lo mismo. Antes de que me diera la espalda, vi por última vez el brillo de sus ojos, en el fondo de los cuales se adivinaba un asomo de ironía, y mi espalda se estremeció con un escalofrío. Regresé a casa de inmediato para seguir cuidando a la enferma. Sorprendentemente había mejorado. Los signos de la vida parecían haber vuelto a sus mejillas y la expresión de su rostro recobraba la paz. La fiebre había desaparecido y no me costó trabajo hacerla tomar sus medicinas. Aceptó incluso un refrigerio y hasta hizo algún comentario sobre lo que el alimento le confortaba. Por primera vez en varias semanas cruzó por mi mente la balsámica idea de que Leonor se recuperaría. Conmovido la estreché entre mis brazos, pero la fragilidad de aquel cuerpo que antes hubiera sido espléndido me asustó. Le aseguré que pronto se pondría buena, que lo peor de la lucha había quedado atrás, y le prometí que para el otoño, cuando su restablecimiento fuera completo, volveríamos a aquella isla maravillosa donde nos habíamos conocido. Leonor me sonrió con aire fatigado, fingiéndose ilusionada por mi proyecto, y yo besé la línea cárdena fría de su boca. Mis labios conocieron el sabor de la muerte y tuve que salir del dormitorio para que no me viera llorar. Sus gritos me despertaron de madrugada. Un copioso sudor humedecía la almohada. Respiraba fatigosamente, dando grandes y rápidas bocanadas. Su mirada se había clavado obsesiva en la lámpara que pendía del techo. No la apartó de allí cuando llegué a su lado, pero su mano helada, sudorosa, se aferró a la mía. «¡Me estoy muriendo!». Jacim Lambar acudió con increíble presteza, la misma con que cogió el teléfono nada más empezar a sonar. Me pareció que no había dormido esa noche esperando mi llamada.
Traía un maletín negro y mostraba señales de agitación e impaciencia. Hizo apenas un breve saludo y pasó rápidamente al dormitorio de Leonor. Mi mujer alentaba penosamente y su cuerpo se veía sacudido por crecientes convulsiones. El vidente dejó su maletín sobre la cómoda y con aires de taumaturgo se quitó del cuello la estrella que siempre llevaba y la posó en la frente de la moribunda. De inmediato cesaron las convulsiones, la respiración se hizo más pausada y sus miembros se relajaron hasta dar al cuerpo el aspecto de haber entrado en un sueño normal. No podía dar crédito a mis ojos, pero era evidente que el influjo de aquel metal, o tal vez de la mano de Hathim Limbar, estaba operando una insólita transformación en el estado físico de mi esposa. Hathim Limbar ordenó que me sentara a los pies de la cama a fin de no estorbar sus operaciones. Permanecía de pie junto a Leonor y continuaba oprimiendo sobre su frente la estrella de 5 puntas. Luego retiró el objeto y se sentó a mi lado componiendo un gesto a la vez tranquilo y apesadumbrado. Sentí en el hombro el peso frío y desagradable de su mano. «El tránsito va a producirse de un momento a otro», me dijo, «pero su mujer morirá tranquila». La cercanía física de aquel individuo creaba una opresión repulsiva, como si de su persona emanase un sutil veneno. Siguió un silencio insufrible, apenas interrumpido desde el salón por el tic-tac del viejo carrillón, cuyo movimiento pendular, más solemne que nunca, parecía haberse lentificado. La situación me producía el mismo agobio que se experimenta cuando está a punto de estallar una tormenta. De pronto, los ojos de Leonor, que parecía dormir tranquilamente, se entreabrieron con angustia, mirándome al tiempo que alzaba despacio la mano, patética como si me pidiese ayuda. Se incorporó bruscamente y gritó mi nombre. Yo acudí a abrazarla, pero antes de que pudiera hacerlo, cayó desplomada. Estreché con fuerza su cuerpo muerto y hubiera estado toda la noche así, llorando, de no sentir en la espalda el insidioso contacto de la mano de Hathim Limbar. «Ha llegado el momento de actuar», me dijo. No entendía el sentido de sus palabras. Leonor evidentemente acababa de morir. Quería que aquel inoportuno personaje se marchase y me dejara en paz con mi dolor. «Aunque no lo crea», me aseguró, y yo quise creerle, «todavía es posible albergar alguna esperanza. Recuerde que Leonor ha sido víctima de un maleficio, y el maleficio acaba con la muerte». «¿Qué pretende hacer?» «Entiendo sus sentimientos y los comparto. Ya todo se ha perdido. ¿Qué más puede perderse entonces con que yo actúe? Vuelva a sentarse donde estaba, trate de dominarse y déjeme hacer». Supongo que el dolor por la pérdida de Leonor actuó en mi ánimo como un poderoso anestesiante. O tal vez que la insana esperanza en los poderes de aquel hombre fue más fuerte que mi sentido común. En cualquier caso, lo cierto es que me dejé empujar como un corderillo hasta los pies de la cama y me dispuse a ser espectador de una ceremonia que en el fondo me parecía una burla macabra. Extrajo del maletín 2 gruesas velas amarillas con sus correspondientes palmatorias y las colocó encendidas a ambos lados de la cama, sobre las mesillas de noche. A continuación, apagó la luz eléctrica.
Con el tembloroso chisporroteo de la cera, el rostro desencajado de Leonor parecía gesticular hasta alcanzar la mueca de una horrible sonrisa. Pese a la escasa luz de las velas, también pude advertir un inusitado brillo en los ojos de Hathim Limbar, ojos de quien, seguro de su triunfo, se aprestaba a iniciar una infame experiencia. Estupefacto, vi cómo sacaba ahora del maletín un cordel de reluciente seda amarilla y cómo lo anudaba a la muñeca derecha de la muerta, sujetando el otro cabo en su propia mano izquierda. Con la mano libre revolvió entonces en el maletín hasta hallar un extraño objeto metálico con mango de caoba, del que sobresalían 7 aceradas puntas rojas como 7 rayos de un sol agonizante. Se me revolvió el estómago y sentí náuseas, pero fascinado como estaba ante lo insólito de sus manipulaciones, permanecí quieto y en silencio. Hathim Limbar acercaba las puntas del objeto a la boca del cadáver una a una y salmodiaba en voz baja unas palabras incomprensibles en lo que se me antojó un idioma arcaico y maldito, borrado durante siglos de la memoria de los hombres. Oja, lo, Astarot, Kipu, Sa. Estiraba las vocales hasta hacerlas inaudibles, como un eco que se perdiera entre las sombras. Me sobrecogió la fascinación de aquellas palabras misteriosas cuya insistente repetición provocaba a mi pesar un relativo adormecimiento de mi conciencia y una rara exaltación de los sentidos. Por eso creí ser víctima de una alucinación cuando al cabo de unos minutos advertí un leve movimiento en la muñeca anudada del cuerpo sin vida. Aquello tuvo el efecto de una ducha fría. Mis ojos se abrieron desmesuradamente y por un momento supuse que el ejecutante de tan macabra ceremonia estaba tirando del hilo de seda. Pero el hilo, aunque seguía sujeto en la mano izquierda de Hathim Limbar, permanecía flácido sobre la sábana. Comprobé, preso de una angustia intolerable, que los movimientos seguían reproduciéndose ahora con toda evidencia. El tronco permanecía rígido, la cabeza ladeada hacia el hombro izquierdo y el rostro mostraba todos los signos de la muerte: barbilla desencajada, ojos extraviados y vítreos. Pero el tic de la muñeca se extendía ahora a la mano y el puño se movía espasmódicamente y los dedos se abrían y se cerraban como si obedecieran a impulsos eléctricos. No podía dar crédito a mis sentidos, pero tuve que rendirme a la evidencia. Aquel charlatán estaba devolviéndole la vida. Entonces le vi acercarse al oído del cadáver en actitud de quien profiriera un ruego secreto y luego sopló débil pero largamente sobre su rostro. Y ya no pude atribuir al mortecino fulgor de las velas la impresión de que el desencajado rostro de Leonor sonreía. Estaba realmente sonriendo con mezquina voluptuosidad, como si despertándose de un sueño lujurioso se aprestara a entregarse en los brazos prohibidos de un amante. Lo que me heló la sangre no fue reconocer los estupefacientes signos de la resurrección, por más que hecho semejante repugnara a mi entendimiento, sino ese innoble gesto de su rostro reflejando la crudeza de unos apetitos que Leonor nunca había expresado así mientras estuvo viva. Vi asomar lentamente su lengua,
ofreciéndola al taumaturgo, y descubrí una mirada mortecina y siniestra que nada correspondía a la que tan amorosamente recordaba de mi compañera. Pero, ¿era el espíritu de Leonor, de mi dulce y amada Leonor, el que pugnaba por alentarlo? Supe que no era así cuando las manos de mi despreciable visitante mancillaron las de aquel cuerpo que había sido mío, con caricias que revelaban una delirante necrofilia. Adiviné entonces quién había sido el autor del maleficio y me maldije por no haberlo descubierto antes. Al ser acariciado por Hathim Limbar, un sordo gemido nació de la garganta del cadáver. Parecía una expresión pasional dirigida a aquel hombre capaz, aún en mi presencia, de todas las abominaciones. La náusea me impidió reaccionar hasta que los ojos que tanto amor me habían dado, reparando en mi presencia, me dirigieron una mirada imborrable y repulsiva. El odio de aquellos ojos que habían sido lo mejor de mi vida actuó en mi ánimo como un detonante. De un empujón hice que Hathim Limbar soltara a su presa. Luego, haciéndole por las solapas, le empujé hasta la pared. No opuso resistencia, sino que se dejó llevar como un muñeco de trapo, sudoroso, con los ojos semicerrados, como si su mente estuviera en alguna región remota, entregada a sabe el diablo qué nefandos placeres. Semejante actitud exacerbó el empuje de mi ira. Me apoderé del extraño objeto puntiagudo que utilizó para su macabra ceremonia y descargué en su vientre de un solo golpe toda la longitud de sus puntas. No reaccionó. Tuve la penosa impresión de haber acuchillado a un pelele, frustrado al no percibir movimiento alguno en los músculos de su rostro. Y de pronto, un grito lacerante, desgarrador, sonó a mis espaldas procedentes de la cama. Volví la cara y vi su horrenda boca abierta, vibrante, sus ojos fijos en los míos como clavos al rojo, su indescriptible expresión de odio inhumano, frío, congelado en un supremo gesto de ignominia. Luego, el cadáver de Leonor retorció lentamente sus brazos, tensas las manos como cuerdas de guitarra, como si tratase de taponar por encima de la sábana la creciente mancha de sangre viscosa, helada, que parecía proceder de su vientre. El espectáculo me paralizó. Incapaz de comprender lo que estaba pasando, pero inmerso a mi pesar en el horror que fluía de aquella cama, observé los macabros movimientos de su carne muerta, los casi inaudibles estertores de un pecho que había dejado de respirar hacía mucho tiempo y sin embargo se afanaba por reencontrar la vida, empujado por una fuerza ominosa y terrible. Ni el horror de la propia muerte podría compararse al que entonces sentí, viendo cómo ese cuerpo para mí tan querido se retorcía bajo la sangre de acuerdo con los dictados de una inconcebible maldición. Me espantaban sus ojos vidriosos pero vivos, tratando de expulsar hacia los míos todo el veneno que aquel desconocido había vertido en el cuerpo de mi mujer. No pude soportar esa mirada y volví la cabeza. Hathim Limbar acababa de expirar a mis pies con el vientre cubierto de sangre. El orgasmo y la muerte, a juzgar por la despreciable expresión de su cara, le habían llegado al mismo tiempo. La piedad hacia Leonor fue más fuerte que el horror que me inspiraba,
y gracias a eso pude volver al lado de su cama. La mancha de sangre se había extendido por casi toda la sábana y la dureza de sus ojos seguía siendo intolerable, pero ya había cesado todo movimiento a excepción de un leve tic en su mano derecha, cuya muñeca continuaba anudada por aquel extraño hilo de seda. Comprendí que debía desatar el nudo, y al hacerlo se operó en el cuerpo un cambio evidente, como si la sombra que lo había poseído se hubiera disuelto para siempre. Se apagó el brillo de aquellos ojos terribles, el odio infame que en mala hora los había despertado a la vida, y el cadáver recuperó la paz que una desgraciada insania había perturbado. Levanté la sábana ensangrentada, pero no encontré sobre la piel la menor huella de violencia. Estaba empezando a amanecer. Apagué las velas, abrí la ventana y agradecí como nunca la purificadora presencia del sol con sus primeros destellos. Fin. Hola, gracias por llegar al final de este relato. Si disfrutas perderte en una buena historia, este es tu lugar. Suscríbete a Libros para Escuchar Chile y siempre tendrás un nuevo relato que te acompañe. No olvides activar la campanita para no perderte ningún estreno. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando. Así que dale play y nos escuchamos en la próxima.